años aproximadamente hemos ido definiendo el lugar a donde vamos a llegar. Y bueno, es un lugar de Asia Central, en realidad. Perdón, es un lugar de Asia Central, se llama Kirguistán. Pueden decirlo conmigo a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Kirguistán. Porque ya apareció ahí, ¿verdad? Bien. ¿Alguien ha escuchado acerca de Kirguistán? Hasta ahorita nada más. Bien. Precisamente está ubicado en el corazón de Asia Central, rodeado por Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y el norte de China, colinda con el norte de China. Vamos a llegar, si Dios lo permite, a este lugar en abril 2018, porque una hermana rusa, precisamente que conocimos en Federalismo, hace unos 3 años, compartiendo con ella el proyecto de ir al mundo musulmán, nos hablaba de los países que pertenecieron al bloque soviético. Y nos decía ella que Kirguistán era un país abierto al evangelio, abierto a la religión realmente. Y constitucionalmente había esta oportunidad más que en Uzbekistán, o más que en Kazajstán, o más que en Tayikistán. Empezamos a investigar y lo que hicimos fue el año pasado ir a un viaje exploratorio para hablar con algunos misioneros que ya están trabajando en este país y ver las oportunidades que puedan haber para nosotros en la plantación de iglesia. Ese es el enfoque de la misión para nosotros, plantar iglesia donde no hay iglesia. De esa manera es que queremos compartir este video con algunas fotografías que nosotros tomamos muy discretamente. Entramos con una visa de turista por un mes, es muy sencillo para hacerlo. Usted puede llegar allá a visitarnos cuando ya estemos instalados en Kirguistán, puede llegar. Es barato también, no es muy caro. Cuando pensamos en el otro lado del mundo, pensamos en la millonada de pesos, pero no son millonadas. Son miles, pero no son muchos. Y todos podemos hacerlo en realidad. Así que si usted quiere ir, nomás denos chance de poder llegar primero, establecernos y entonces podemos recibirle con gusto. Porque el hecho de ver también lo que Dios está haciendo en un país como Kirguistán es algo que puede tocar el corazón. Y me sorprende escuchar cómo Dios usa a su iglesia en diferentes ministerios, como el tema de la escuela de estudios bíblicos, el tema con los niños, la plantación de iglesia, etcétera, ¿no? Así que, hermanos, solo queremos compartir con ustedes estas fotografías y agradecemos la oportunidad que nos han dado de poder compartir este tiempo acá. Después ya habrá espacio para platicar más. Si ustedes quieren platicar con nosotros, será bueno hacerlo. Y gracias porque confiamos en que a partir de ahora ustedes van a orar por nosotros. Por favor, oren por nosotros, recuérdenos constantemente. Así que les dejamos con el video. Paso lo más.
Bien, mi esposa quiere compartir unas palabras con ustedes. Hola, conozco a algunos de ustedes de algunos muchos años y me alegra mucho verlos. Solo quiero mencionar algo. Tenemos la idea de que las personas que sirven o hacen misiones y logran viajar y pueden pararse aquí enfrente y decir cosas y que suceden cosas especiales, pensamos, bueno, esas personas han de ser de veras muy especiales, ¿verdad? Pero yo solo quiero compartir con ustedes que el Señor es grande, Dios es poderoso y usa personas comunes, ¿verdad? Pecadoras todavía. Y alabamos al Señor porque somos todavía tan necesitados de su presencia. Y aún así Él quiere usarnos, ¿verdad? Estoy sorprendida, soy la segunda de 9 hijos y veo mi vida pasar, ¿no? Y ahora, estos últimos días he estado pensando, ¿en serio nos vamos a ir? Está muy lejos. Dios es grande. Y piensen lo que Dios puede hacer con ustedes. Escuchen todos los testimonios que hemos oído. Dios quiere usarnos, Dios quiere extender su reino, Dios quiere llevarnos para que otros le conozcan. Entonces, anímense, no solo a soñar, pero a orar y a vivir intencionalmente, creyendo que Dios tiene el poder para usar vidas simples, muy simples, para hacer cosas muy grandes, porque Dios es grande. Gracias. Voy por mi Biblia. Tenemos la oportunidad de que Gerson nos comparta la palabra de Dios el día de hoy. Entonces, de una vez continúa, varón. Muy bien. De una vez, síguete. Les invito a ponerse en pie un momento. Pueden estirarse, por favor. ¿Sí funciona esto ahora mismo, verdad? Sí. Bien, vamos a orar, mis hermanos, para poder meditar juntos en la palabra esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por esta reunión que celebramos, agradeciéndote, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad en cada uno de nosotros, en nuestras familias, por la obra que has hecho en nosotros al salvarnos, al darnos a tu Hijo Jesucristo como Salvador y Señor. Gracias por sellarnos con tu Espíritu Santo, quien nos garantiza que somos tuyos, somos tus hijos. Gracias porque tenemos ahora esperanza de una vida eterna. Gracias por obrar en nosotros cada día y asemejarnos a la imagen de Jesús. Gracias por aquellos hombres y mujeres que hace tiempo compartieron el Evangelio con nosotros, con nuestras familias,
y permitiste, Señor, que nosotros abriéramos nuestro corazón a tu palabra. Gracias por todos aquellos que hicieron ese esfuerzo de ir de lugar en lugar para que el Evangelio se extendiera, corriera y fuese glorificada también. Es la bendición que México ha tenido, Señor, como país. Gracias por traer tu palabra a este lugar, a este país, a esta nación, a esta ciudad. Ahora, Señor, queremos nosotros disponer nuestra vida para ser instrumento en tus manos de bendición a otras culturas, a otras personas, a otros contextos sociales. Úsanos, Padre. Usa nuestra vida, usa tu iglesia aquí en Guadalajara para este propósito tuyo, para esta visión y esta misión que es tuya, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en tu palabra y disponer entonces todo nuestro ser, todos nuestros recursos, toda nuestra capacidad para que tu palabra corra y sea glorificada, así como lo es entre nosotros. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Yo quiero invitarles a buscar en su Biblia directamente el Evangelio, el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Vamos a ubicarnos en los versos 19 al 21. Hay una pregunta que surge a mi mente al ver estos versículos y la comparto con ustedes. ¿A quiénes debemos predicar el Evangelio? ¿A quiénes debemos predicar el Evangelio? ¿A quiénes debemos predicar el Evangelio? Todas las naciones, esa es la palabra. Realmente todos sabemos la respuesta. A todos, a todas las naciones, a todas las personas, a toda la gente, a los niños, a los grandes, a los jóvenes, a todos. Todos sabemos esto. Pero, hermanos, hay una gran diferencia entre saber que debemos predicar el Evangelio y predicar el Evangelio a todos. Hay una gran diferencia. Podemos saber la respuesta, pero una cosa es saberla y otra cosa es si lo estamos haciendo o no. Y es allí donde de pronto cada uno de nosotros debe pensar si lo está haciendo en lo individual o como matrimonio, como familia o a nivel de iglesia también. Si estamos predicando el Evangelio o no. Y algo más importante que esto, Jesús dice que debemos hacer discípulos, seguidores suyos a todas las naciones. Pero una cosa es hacer discípulos y otra cosa es estar siendo nosotros discípulos de Jesús también. Decíamos hace un momentito, la gente necesita ver o debe ver en nosotros a Cristo. Así que tenemos una gran diferencia entre saber que debemos ser discípulos que ser discípulos. Hay una gran diferencia. Todos sabemos eso. Debemos ser discípulos de Jesús, pero la cuestión es, ¿lo estamos siendo? ¿Estamos siendo discípulos de Jesús nosotros en lo individual? ¿Estamos ayudando a nuestra esposa o al esposo? ¿O estamos ayudando a nuestros hijos entre nosotros como hermanos en la fe? ¿Nos estamos ayudando a ser seguidores de Jesús antes que hacer? Tampoco nos podemos quedar en ser todo el tiempo o tratar de buscar ser sin estar haciendo. Debemos hacerlo también y es al mismo tiempo. Jesús pide que seamos seguidores suyos y que al mismo tiempo vayamos y hagamos seguidores suyos a todas las naciones. Y en Hechos 1:8, que es un versículo que conocemos, Jesús lo dice: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia de Jerusalén comenzó a crecer de una manera impactante por el poder de Dios, pero poco a poco se olvidó de hacer lo que Jesús le había ordenado: hacer discípulos, salir a toda Judea, ir a Samaria e ir hasta lo último de la tierra. Dios tuvo que usar literalmente la persecución para que la iglesia saliera. La iglesia fue expulsada por Dios de Jerusalén para cumplir su propósito. Y eso, según el versículo 19 de Hechos 11, si ustedes tienen su Biblia allí, dice que fue por motivo o con motivo de Esteban.
En algún momento recuerdo a alguien haber dicho de que Esteban fue muy imprudente al predicar el Evangelio. Pero saben, cuando vemos el contexto aquí acerca de Esteban se dice que era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Por lo tanto, no hubo ninguna imprudencia en Esteban en predicar el Evangelio como lo hizo. La gente a quien le predicó, por supuesto que se enojó, se enfureció y arremetió contra Esteban hasta apedrearlo. Y nosotros muchas veces quizá tenemos el temor de que la gente nos rechace o se burle de nosotros o nos metan a la cárcel o algo hagan con nosotros o nos escupan en la cara o nos abofeteen. Por eso tratamos la manera de no predicar el Evangelio como debe ser. No estamos tratando la forma de lastimar o agredir a la gente, pero cuando predicamos el Evangelio mismo agrede a la gente. Porque las personas no quieren escuchar la verdad. ¿A quienes de nosotros, incluso aquí, conociendo la verdad, nos gusta escuchar la verdad? Nosotros mismos a veces tratamos de evadir la verdad. Se nos confronta con la verdad y nos molestamos. Esa es la reacción natural del ser humano. Esteban predicó el Evangelio y fue apedreado por eso. Nosotros no queremos ser apedreados. Dice el verso 19, Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, vean allí, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Detengámonos un momento. Fenicia, Chipre y Antioquía ya están fuera del territorio de Judea y de Samaria. Samaria es lo más cercano, una mezcla ahí de judíos y gentiles. En todo caso, Fenicia ya era una región más gentil incluso. Jesús se refirió a dos ciudades aquí, Tiro y Sidón. En algún momento se refirió a ellas diciendo de que en Tiro y Sidón, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y Betsaida, que eran dos lugares dentro de Judea, Tiro y Sidón ya se hubieran arrepentido, dice Jesús. Pero ustedes de Corazín y de Betsaida, por más que han visto los milagros, no se arrepienten. De tal forma, dice Jesús, que el castigo para Tiro y Sidón, que son totalmente gentiles, será más tolerable para ellos que para Corazín y Betsaida, que ya tienen al mismo Señor Jesucristo allí presente, haciendo milagros entre ellos. Y aún así han endurecido su corazón. En otra ocasión, Jesús llega a Tiro y Sidón precisamente, y hay una mujer sirofenicia allí que quiere buscar que Jesús haga algo por ella y por su hija. Su hija tiene un demonio. Esta está atormentando a su hija y quiere la mujer, la madre, que Jesús eche fuera ese demonio. Pero Jesús le responde y le dice: no es correcto dar a los perrillos. Fíjense las palabras de Jesús. No es correcto dar a los perrillos lo que pertenece a los hijos. ¿Y quiénes eran los hijos? Los judíos. Pero esta mujer en fe le responde a Jesús y dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y Jesús entonces le responde: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llega a casa, halló que el demonio, dice la Biblia, había salido y la hija estaba acostada en cama, descansando, habiendo sido liberada por Jesús. Aún Jesús tuvo misericordia de los perrillos, de los gentiles, de los de Tiro y Sidón. Así que Fenicia pertenece a esta región. Chipre era una isla. Bernabé, el famoso Bernabé del que habla Hechos, era natural de Chipre precisamente. Una isla gentil también. Hasta allá habían llegado los que habían sido esparcidos por motivo de Esteban. Fue gobernada por varias personas, varios poderíos, conquistada muchas veces esta isla. Antioquía es la tercera ciudad que se menciona en el verso 19.
Antioquía juega un papel muy importante en la obra misionera. En los 3 viajes que el apóstol Pablo emprende, parte de aquí, de Antioquía, esa ciudad a unos 500 kilómetros ya de distancia entre Jerusalén y Antioquía. Dios está llevando a cabo su plan, esparciendo a su iglesia, extendiéndola 500 kilómetros más allá, para que el evangelio llegue a los gentiles de Antioquía. De Antioquía conocemos a Nicolás. ¿Saben quién es Nicolás? ¿No? Nicolás, Hechos capítulo 6, era uno de los 7 varones a los que la iglesia designó para servir a las mesas. ¿Recuerdan? A esos 7 varones llenos del Espíritu Santo, entre ellos estaba Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito, en otras palabras, es Nicolás había nacido allí en Antioquía, se había convertido al judaísmo allá en Jerusalén y después al cristianismo. Nicolás había pasado por ese proceso. Más adelante encontramos que de Antioquía precisamente sale Pablo, o sale Bernabé y Saulo, en ese orden, fíjense, salen en ese orden. Bernabé y Saulo salen para el primer viaje misionero a diferentes lugares. Entonces los que habían sido esparcidos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ojo, mis hermanos, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes. ¿Saben cómo es esto? Como que si los mexicanos de México fueran a Estados Unidos a predicarles solo a quienes. Solo a los mexicanos. ¿Es correcto? O si los hermanos norteamericanos vinieran a México a predicarles solo a quienes. ¿Es correcto? No. O los guatemaltecos yendo a buscar solo a los guatemaltecos. No tiene ningún sentido esto que estaban haciendo los de Jerusalén, los que habían sido esparcidos. Por más que Dios los había sacado, aún seguían pensando etnocéntricamente, solo pensando en su propia gente. Judíos a los judíos. Imagínense, esto no era el orden de Dios. La razón de esparcirlos era para que salieran de su comodidad, contexto cultural, incluso del contexto de idioma, y fueran a los gentiles y se contaminaran con ellos. Vaya, porque los judíos no se querían contaminar con ellos ni sentándose a la par de ellos. No querían comer con ellos. A veces nosotros hacemos eso aquí mismo. Nos juntamos solo con los que nos gusta juntarnos. Y no rompemos nuestras barreras de amistad. No rompemos nuestras barreras sociales. Ahí está el hermano que ya tiene 3, 4 domingos viniendo, pero sigue estando solo porque yo siempre voy con mi amigo, con mi amiga a hablarle. Hermanos, los judíos están haciendo lo mismo, yendo a buscar solamente a los judíos para predicarles. Pero verso 20, vean el contraste. Pero había entre ellos unos varones, ¿de dónde? Originarios de Chipre y de Cirene. Y Cirene estaba en el norte de África, pero aquellos estaban en Jerusalén cuando fue el tema de la persecución. Así que estos que eran de Chipre y Cirene, ¿saben? Eran gentiles en todo caso, convertidos al judaísmo en un principio, pero ahora eran creyentes. Y cuando llegaron a Antioquía, vean lo que dice el verso 20, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a ¿quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos estaban entendiendo y entendieron, y algo estaba pasando diferente, pero ellos abrieron y rompieron el esquema, lo pragmático, lo habituado, rompieron la barrera cultural. Eran, ojo, otra vez, habían aprendido el judaísmo estos hombres, habían crecido dentro de la religión judía, por tanto podían ir solamente a predicarle a los judíos, pero no, ahora que entendían que el evangelio de Jesús era para todos, fueron a buscar a los griegos. Hermanos, vean el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se da cuenta? Esto no es lo que sucedió con los judíos predicándole a los judíos. Esto sucedió con estos varones aquí de Chipre y de Cirene que entendían la cultura judía, pero entendían la cultura griega también, que predicaron el evangelio a los griegos, rompieron esa barrera. Y eso es algo importante, porque el evangelio trasciende todo tipo de fronteras.
geográficas, culturales, religiosas, sociales, todo tipo de fronteras. Y este es el propósito de Dios para la iglesia, que la iglesia pueda hacer esto, que rompa todo tipo de fronteras que nos hemos establecido como sociedad. Es interesante que nosotros como latinos, no solo como mexicanos, pero como latinos podamos llegar a un contexto musulmán con mayor facilidad. Nos identificamos con ellos. No sé si vieron algunos rostros aquí, allá en Kirguistán, pero si no ven a Kirguistán, pues vaya a Afganistán o vaya a Uzbekistán. Ellos se parecen a nosotros y nosotros a ellos. Tenemos esa conexión. Hasta usamos palabras de origen árabe. Ojalá. Es una palabra de origen árabe. Nuestras formas de comer, hermanos, podemos nosotros llegar a estos contextos también. Podemos hacerlo. Es difícil, tal vez en otros contextos, llegar como latinos a un contexto europeo. Sería un poco complicado. Bueno, que los hermanos norteamericanos vayan a los europeos. No, podemos ir también nosotros. Requerirá de más trabajo y de más preparación, pero podemos hacerlo también. Por supuesto que sí. Ahora, me encanta el verso 21 y este es un principio que nosotros debemos recordar siempre. Es una enseñanza que no debemos olvidar. Vean, la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, pregunto, ¿ustedes creen que la mano de Dios está con ustedes? ¿Sí? Bien, ya no tengo más que decir. Ya no tengo más que decir. Esto es algo interesante, que saber que la mano de Dios está con nosotros en lo que somos y en lo que hacemos es lo que le da sentido y propósito a todo. A todo. No existe ninguna barrera que se pueda interponer entre lo que queremos hacer y ser también. Porque Dios está con nosotros apoyándonos, abriendo camino todo el tiempo. La mano de Dios está haciendo esto. Ahora, mis hermanos, observen. Si la mano de Dios está con nosotros como iglesia, fíjense, porque esa es la pregunta. Yo pregunto, ¿dónde están todos aquellos que han creído y se han convertido al Señor? ¿Dónde están? Iglesia. Algunos estamos cómodos. Bueno, hay que sacudir un poco el lugar. Porque observen por favor, la mano del Señor estaba con ellos y ¿qué pasó? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, una evidencia de que la mano de Dios está con nosotros, ¿cuál es? Según esto. De que gente está convirtiéndose, de que gente está creyendo en el Evangelio. Y para que esto suceda, ¿qué hay que ver o qué hay que hacer? Hay que predicar el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio. Porque otra vez, no es lo mismo decir la mano de Dios está con nosotros a que la mano de Dios esté con nosotros. No es lo mismo. Una evidencia de que la mano de Dios está con nosotros es que estamos viendo a gente creer en el Evangelio, convertirse a Cristo. Eso es. Porque posiblemente, si no está pasando eso, la mano de Dios no está con nosotros. Estamos ocupados en un montón de cosas como iglesia. Y hablo como iglesia en general, no como iglesia local. Como iglesia en general, estamos ocupados en muchas cosas. Pero posiblemente la mano de Dios no está allí. Hermanos, no puede estar allí cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere. Hemos perdido de enfoque de vista el propósito de Dios para la iglesia. Nos hemos olvidado, hemos hecho a un lado la visión y la misión de Dios para la iglesia. Y como iglesia nosotros hemos comenzado a definir un nuevo propósito, una nueva visión, una nueva misión. Nos hemos empezado a definir otras actividades. Y cuando eso lo empezamos a hacer nosotros, la mano que vemos acompañándonos es la mano del hombre solamente. Y cuando la mano del hombre acompaña, empiezan a haber problemas. Porque tratamos la manera de
agradarnos de hacer algo juntos para que la iglesia pueda estar en armonía, en unidad, creciendo, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no agradamos a todos. Tarde que temprano empiezan a haber problemas, dificultades, diferencias de opinión dentro de la iglesia. Al punto de que cuando no atendemos eso, empiezan a haber grandes dificultades que nos empiezan a dividir y empiezan a fracturarnos como iglesia. Porque la mano de Dios ha quedado lejos, fuera, a un lado. Y nosotros nos acompañamos a nosotros mismos. Tenemos que reenfocar otra vez, tenemos que ubicarnos otra vez en el propósito de Dios para su iglesia, en la visión y en la misión que Él nos ha dado como iglesia que somos de Él. Hermanos, si esto es hacer pedazos lo que hacemos como actividades, reuniones, programas sociales, no sé qué hacen aquí honestamente, no conozco, les dije que es la primera vez que estoy aquí en la iglesia y tampoco dije al hermano David que me hablara de la iglesia. Así que yo no sé exactamente qué es lo que hacen como iglesia. Pero si tenemos que hacer pedazos todo lo que hacemos para ubicarnos otra vez en el plan de Dios, hagámoslo. Alineémonos al propósito suyo. Alineémonos a la visión y a la misión suya. Entonces veremos la mano del Señor acompañándonos. Más adelante, verso 22, vea, esta noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. No sé quién fue el que les fue a decir, pero alguien les llevó la buena noticia. Qué bueno que es una buena noticia. Llegó a oídos de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron ¿a quién? Enviaron a Bernabé hasta Antioquía, para que fuese hasta Antioquía. Nada más dice eso, observen. No nada más dice que enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. La pregunta es, ¿por qué a Bernabé? ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Juan o Santiago? ¿Por qué no fue ninguno de ellos? ¿Alguien sabe? Bueno, el judío no se puede juntar con un gentil, acuérdense. Esa es una razón. Que, por cierto, en el capítulo 10 la cosa ya es diferente. Ya se supone que Pedro ya debía tener una visión distinta de esto. Y lo tiene, en realidad lo tiene, Pedro lo tiene. Pero mandaron a Bernabé. Bernabé, originario de Chipre, entendía el contexto judío y entendía el contexto griego. Así que él va allá. Bernabé, mis hermanos, es un hombre del cual tenemos que aprender. Saben, de hecho, nuestras iglesias locales necesitan a hombres como Bernabé. Y tal vez, si yo preguntara a hermano David, no tiene que responder, pero hermano David, ¿usted puede identificar en la iglesia local a hombres como Bernabé? Podría el hermano David decir, sí. ¿Sabe? Porque Bernabé juega un papel muy importante en la iglesia. Era un hombre que incluso su nombre significaba hijo de consolación. Era un hombre piadoso. Si usted ve el verso 24, de hecho se dice que era varón bueno, vea, lleno del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de fe. Hermanos, necesitamos hombres como Bernabé en la iglesia local. Porque la iglesia en Jerusalén era una iglesia local. Necesitamos hombres como Bernabé, varones buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. ¿Dónde están? No levanten la mano. ¿Dónde están? ¿Los tienen? Que no respondan ellos, que respondan los demás. Iglesia, ¿hay aquí hombres como Bernabé? Sí. ¿Sí? Nomás ustedes dos identifican a alguien. ¿Y la iglesia? Vean, hermanos, vean el papel de Bernabé. Es importante lo que está pasando en la iglesia de Antioquía. Él va a Antioquía, verso 23. Cuando éste llegó a Antioquía, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué vio? La gracia de Dios. Hermanos, esto es algo especial. Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Y cómo la vio? ¿Cómo la vio? La vio en esa gente que había creído y se había convertido a Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Yo no sé, porque el pasaje no dice qué estaban haciendo. Pero Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Saben? Esto es algo especial, que Bernabé
de veras se llevó, lo puedo decir en esas palabras, se llevó el premio mayor, a diferencia de la iglesia de todos los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Es diferente a ver algo que Dios hace, a venir a contarles, tratar la manera de ilustrarles todo, no se puede. Así que les digo una cosa, Bernabé disfrutó esto al ver la gracia de Dios y dijo, no sé si lo dijo pues, pero mi punto es este, los hermanos de Jerusalén se lo perdieron. Queridos hermanos, por eso les invito a ir a Kirguistán. Vayan a ver al rancho infantil, al ranchito. Vayan a ver las misiones que hay aquí en Guadalajara, en Jalisco, México y fuera de México. Vayan a ver lo que Dios está haciendo. Es una bendición única y especial ver. Y si usted está orando por algo, mejor aún. Porque usted puede decir, guau, por esto estoy orando. Al ver la gracia de Dios de primera mano en la gente por la cual usted ora, o incluso si está ofrendando también, si de veras vale la pena seguir ofrendando, lo puedo hacer más aún, con más generosidad, y comprometerse otro año más. Bernabé hizo esto, vean, vio la gracia de Dios y ¿qué hizo? Se regocijó. ¿Y qué significa regocijarse? ¿Cómo se regocijaría usted? ¿Regocíjese, hermano? De veras, hermanos, esto causó regocijo en el corazón de Bernabé. Es algo indescriptible, no se puede explicar, porque es algo que se experimenta. Las hermanas llorarían, pues, de emoción, de alegría, de decir, yo solo puedo ver esto que Dios hace. De veras, es increíble. Ver la gloria de Dios. Cuando estuvimos en Oaxaca, invitamos varias veces a las personas que apoyaban el ministerio de Oaxaca, que fueran allá al pueblo, Santa Catarina Albarradas, para ver la iglesia que Dios estaba levantando allí. Lo hicimos de corazón, vengan a ver. Pocos lo hicieron, pero esos pocos que lo hicieron y lo fueron a ver, definitivamente que se llevaron una satisfacción al ver la obra de Dios allí en Santa Catarina Albarradas. Y puedo decir, para la gloria de Dios, que en La Roca hay un estudiante de Santa Catarina Albarradas, Miguel Ángel García, debe ser su alumno, fue su alumno. Y aquí en Guadalajara hay otra, su hermana también está aquí. De veras, eso, mis hermanos, es motivo de alabar a Dios, de agradecer a Dios y de regocijo al ver lo que Dios hace en la vida de un joven como él, como Miguel Ángel. Bernabé se regocijó y vean lo que hace. Exhortó a todos los creyentes griegos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles al Señor. Hermanos, también el nombre de Bernabé implica esto, exhortar. Y Bernabé podía hacerlo muy bien. El carácter que tenía un carácter apacible. Era lleno del Espíritu Santo, así que podía exhortar con autoridad a estos hermanos y lo hizo. Exhortó a los nuevos creyentes para que permanecieran fieles al Señor, pero vean la palabra clave, con propósito de corazón. Otra vez, nosotros como iglesia debemos recordar cuál es el propósito de estar aquí reunidos. Cada domingo o cada actividad que tenemos, ¿cuál es el propósito de estar aquí reunidos? Alabar a Dios, prepararnos, equiparnos para edificarnos, ¿sí? ¿Más? Crecer. ¿Algo más? Dar testimonio al Señor. Dar testimonio, ir allá, regresar y predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. El propósito de Dios. Ser fieles a Dios significa ser fieles aquí, en una reunión, como iglesia, en todas las actividades que hacemos, pero ser fieles al Señor allá, compartiendo el Evangelio con el que me cae mal. Viviendo el Evangelio con el que me odia, con el que no le caigo bien, con el vecino ruidoso, molesto, con el de enfrente que siempre estaciona su carro enfrente de mi cochera. ¿Sucede o no sucede? Y somos llamados a ser fieles al Señor allí en esos contextos difíciles. Hermanos, no solo fue una exhortación la que hizo
Bernabé, véanlo, este hombre nomás le dijeron que fuera a Antioquía, pero no le dieron más instrucciones. Pero miren el verso 24 otra vez, porque es una explicación. Se regocijó, exhortó, vio la gracia de Dios, verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y otra vez el verso 24 confirma, y una gran multitud, ¿qué cosa? Fue agregada al Señor. Ojo, fue agregada. ¿Quién hizo esto? ¿Bernabé? Esto lo hizo la mano del Señor. Eso lo hizo Dios, porque Bernabé encajaba en el propósito, en el plan, en la visión, en la misión de Dios, de dar a conocer el Evangelio en otros lugares. El Señor estaba respaldando esto. Así que Bernabé no se queda solamente con esto. Qué bueno, mis hermanos. Dios los bendiga. Ánimo, adelante. Yo me regreso a Jerusalén. Vean verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Fíjense, Tarso estaba un tanto cerca de Antioquía, no sé qué distancia, tal vez unos 200 kilómetros, 100 kilómetros. Fue a Tarso, algo pensó Bernabé en Saulo, quizás lo recordó, dijo tal vez, bueno, Tarso está aquí cerca, ¿quién me puede ayudar? Esto me encanta porque, ¿saben? Bernabé pudo haber mandado a llamar ¿a quién? ¿A Tomás? ¿O a Felipe? ¿O a Bartolomé? A alguno de los apóstoles para que viniera a ayudarle desde Jerusalén aquí. Pudo haberlo hecho. Ellos le enviaron para acá. Pero no. Pensó en Saulo de Tarso. Otra vez, Tarso está cerca. Tal vez a pongámosle unos 100 kilómetros de distancia. Ahí está Saulo, aquel hombre. ¿Recuerdan Saulo? A Saulo, ¿verdad? Sí lo recuerdan. Bien. ¿Qué está haciendo Saulo allí en Tarso? Después de aproximadamente 13 años de haberse convertido y de empezar a predicar el Evangelio en Damasco. ¿Qué estaba haciendo Saulo en Tarso? ¿Qué piensan ustedes que hacía? Predicando el Evangelio tal vez. Haciendo casas de campaña porque era su oficio quizá. No sabemos porque el texto no dice qué estaba haciendo Saulo allá 13 años después de su conversión. Pero este hombre Bernabé pensó en que Saulo podía ser útil en el ministerio en Antioquía. Así que fue a buscarlo y ven, me encanta que diga el pasaje, le trajo a Antioquía. No dice que Saulo le acompañó. Hermanos, este es un principio interesante y lo voy a plantear con delicadeza. Pero saben, en el ministerio, con la dirección de Dios, muchas veces tenemos que elegir con quién trabajar. Tenemos esa libertad de hacerlo, de elegir con quién trabajar. Porque a veces es más fácil trabajar con algunos que comparten la misma visión. Por eso me casé con él y ella conmigo. Si me hubiera casado con una mujer que hubiera querido ser doctora o abogada o arquitecta o algo, ¿ustedes creen que empataríamos en el asunto? No. O ella casarse conmigo tal vez que hubiera querido ser pastor por el resto de mi vida, tampoco. Aquí estuviera ella frustrada y sufriendo si fuera yo pastor de una iglesia. Es interesante, mis hermanos, pero en el ministerio a veces tenemos que elegir con quién trabajar. No podemos trabajar con todos. Por eso digo, Bernabé eligió a Saulo, no fue a buscar a alguno de los apóstoles. Y Dios le dio la gracia de trabajar 2, 3 años juntos, porque después cada quien agarró su camino también. ¿Se dan cuenta? Bueno, Bernabé lo trajo, y miren, me encanta otra vez lo que hace Bernabé y Saulo. Se quedaron allí todo un año, verso 26. Se congregaron allí todo un año en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a mucha gente. Hermanos, estos hombres de veras tomaron en serio su responsabilidad, su compromiso de servicio al Señor. Bernabé por alguna razón sabía que Saulo podía hacer esto. No sé cómo, porque otra vez no lo dice el texto. Pero se quedaron allí todo un año. Vean, todo un año. Hermanos, ¿cuánto tiempo le tomó al Señor Jesús discipular a los 12? 3 años. Eso, si lo desmenuzamos, diríamos, alguien hizo la cuenta, alguien dijo que eran 42 meses. 1277 días. 30,000 horas. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesús? ¿Cada semana?
Nuestros discipulados son así, ¿verdad? Cada semana. No aguantamos al discípulo más de 45 minutos. Ya de 45 minutos ya hay que ir a dormir, ya tengo hambre, ya. Salte, vete a tu casa, te llevo algo, pero ya estuvo. Ya. Cada semana podemos hacer esto. El Señor Jesús estuvo día tras día durante 3 años con estos 12 hombres. Y lo que estos 2 hombres hicieron aquí fue quedarse allí en la iglesia todo un año, 365 días, todos los días enseñando a mucha gente. Y aquí es lo que hemos conocido nosotros normalmente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de esto, la historia continúa, es tema para otra predicación, pero sabemos que Bernabé y Saulo, capítulo 13, son apartados por el Espíritu Santo, confirmados por la iglesia, porque el Espíritu Santo habla a la iglesia y les dice a ellos: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Queridos hermanos, oro porque Dios levante de su iglesia a los mejores elementos que tengan para sacarlos de aquí y llevarlos a otra parte del mundo a predicar el Evangelio. ¿Quiénes son sus mejores elementos? Yo no sé quiénes son, pero oro por eso. Y si usted quiere retenerlos, espero que Dios les estorbe para no retenerlos. Oro porque Dios les confirme a ustedes y los manden. Saquen a sus mejores elementos para la obra del ministerio. Bernabé y Saulo hicieron esto. Hermanos, otra cosa importante. La obra del ministerio, en este caso la obra misionera, es confirmada por la iglesia. No fueron hombres independientes estos dos. Bernabé no fue un hombre independiente, fue enviado por la iglesia de Jerusalén. La iglesia debe estar detrás de todo ministerio confirmando esto. ¿Y cómo se confirma? Yendo a ver. Que los misioneros no anden allá por Cancún. Bueno, si son vacaciones, sí tienen ya. Pero que no anden paseando por Kirguistán, practicando esquí. Porque por cierto neva por allá y hay forma de hacer esquí. O pescando ahí en el lago de Isikul. Que los misioneros no estén allá dormidos en sus laureles, que estén trabajando, haciendo la labor que tienen que hacer. La iglesia debe supervisar eso. Aparte de ofrendar, aparte de orar, la iglesia debe ir a ver lo que está haciendo. Confirmar la obra de los obreros en el campo. Hermanos, queremos ver la mano del Señor con nosotros. Tenemos que hacer lo que Él nos pide que hagamos. Hacer discípulos. Guadalajara, periferias de Guadalajara, estado de Jalisco, otros estados alrededor, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y fuera de México, hasta lo último de la tierra. Todos podemos participar en esta obra que Dios ha dado a su iglesia. La iglesia es la llamada a hacer esta obra y nosotros somos parte de su iglesia. Hermanos, la mano del Señor está con nosotros y nos alineamos a su propósito. Yo quiero animarles a esto, revisar su propósito. Si están ustedes alineados al propósito de Dios, a su visión, a su misión. Segunda cosa, regocijémonos cuando veamos a alguien creer, convertirse a Cristo. Regocijémonos. De veras, es increíble ver cómo un nuevo creyente empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y los que tienen ya tiempo en el Evangelio pues empiezan a quedarse atrás. Es increíble eso. Nos regocijamos por eso. De veras lo hemos visto cómo un nuevo creyente crece, va, y de repente al otro que pensamos primero que el nuevo no debería ser tomado y que ya el que tiene 20 años en el Evangelio, ese debería ser tomado en cuenta. Y no, es al revés la cosa. Porque este empieza a crecer y la gracia de Dios está sobre él y va adelante. Tristemente, los que tenemos tiempo en el Evangelio empezamos a quedarnos rezagados. Hermanos, pero es motivo de regocijo al final de cuentas. Quiero concluir orando por la iglesia, agradeciendo a Dios por ustedes. Oro porque Dios de nuevo levante hombres como Bernabé, como Saulo, varones como aquellos que predicaron el Evangelio a los griegos, que no solamente se enfocaron en los judíos. Oro porque esta iglesia sea una iglesia también que
Dios use para confirmar su palabra cuando la palabra esté siendo glorificada en otros contextos sociales, culturales, religiosos, políticos, sociales, cualquiera que sea, porque el Evangelio seguirá trascendiendo todo tipo de frontera y nada va a detener el avance del Evangelio. Nada, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia aquí, a la iglesia bíblica Rey de Reyes. Señor, ten misericordia de su pastor, de su esposa, del cuerpo de líderes, servidores y de toda la membresía en general. Padre, usa esta iglesia local para el extendimiento de tu reino en Jalisco, México y fuera de México. Que ellos puedan estar alineados a tu visión y a tu misión. Que ninguno aquí, Señor, pretenda innovar, reinventar, redefinir una visión, una misión, un propósito para la iglesia en contra de lo que tú ya has establecido. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Señor, no permitas que la iglesia quede estancada. Haz que tu iglesia prevalezca, Señor, aún contra las puertas del infierno, y que tu iglesia pueda salir adelante, creciendo, levantando hombres y mujeres capacitados, con un corazón sencillo, como el de Bernabé, como el de Saulo, dispuestos, Señor, y dispuestas a obedecer tu palabra, ser luz a las naciones, en la práctica, en la vida práctica y en la vida, en la relación con las personas. Oro, Señor, porque tu iglesia puede estar alineada a tu palabra. Señor, toca el corazón de quienes tienes que tocar el corazón. Toca tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra de convencimiento en cada uno de nosotros y nos haga sensibles a lo que tú estableces en tu palabra, Señor. Gracias porque esta obra no es nuestra. Solamente somos instrumentos en tus manos. Oro, Señor, porque no haya estorbos que impidan el avance del Evangelio desde este lugar. Oro, Padre Santo, porque efectivamente haya unidad en la iglesia, haya el mismo sentir en la congregación, para hacer que tu nombre sea exaltado aquí dentro, pero también fuera de este lugar. Oro, Señor, porque haya hombres como Bernabé, con ese espíritu humilde, lleno del Espíritu Santo, de fe, varones buenos también. Hombres como Saulo, que tengan carácter para defender la verdad y proclamar la verdad, cueste lo que cueste. Señor, levanta a tu iglesia, bendícela, guárdala, presérvala, que tu nombre sea glorificado a través de ella. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.